Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Como cada lunes estamos compartiendo aquí en Facebook Live y acá estamos en YouTube, y como cada semana queremos compartir algo significativo, una verdad espiritual, y cómo a través de la historia de la humanidad esta verdad se ha cumplido. Y vamos a mirar estos términos espirituales que vemos a través de el Nuevo Testamento en el libro de Efesios, el término de la iglesia. ¿Qué representa la iglesia? Y cómo y por qué yo comparto sobre el cumplimiento de la venida de Cristo en la iglesia. ¿Qué esto nos enseña? Recuerde, hay dos formas de ver esto sobre la venida de Cristo. Para unas personas, la venida de Cristo tiene que ver con eventos físicos, eventos materiales, eventos reales, eventos visibles, eventos que en el mundo sucederán cosas sobrenaturales. Y ahí se manifestará la venida de Cristo, la parucía, la segunda venida de Cristo. Y ese es un punto de vista. Pero aquí en este canal, y como lunes tras lunes, lo que queremos compartir es una verdad espiritual, y necesitamos mirar el lenguaje de las Escrituras y procurar entenderlo en contexto histórico. Y cuando nosotros definimos la letra correctamente, la letra contiene la esencia, como decir la carne, contiene el significado espiritual. Y nos damos cuenta que las verdades espirituales son verdades de la vida de todo ser humano, son verdades naturales, pero que las estamos leyendo en un contexto histórico totalmente diferente al de nosotros. Y por eso nosotros en nuestro presente, con nuestra mentalidad occidental, y tal vez nuestra mentalidad que desde que nacimos hemos sido condicionados a que la venida de Cristo tiene que ver con eventos que van a pasar en las nubes, en los cielos, eventos, una serie de eventos catastróficos, como para muchos interpretan en relación al libro de Apocalipsis, o lo que el sermón o el discurso de los olivos que se encuentra en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, ¿ves? Esa serie de eventos es como decir, eso está a punto de suceder. Y por eso, desde que nacimos escuchando eso, la venida de Cristo, algo material. Pero entonces aquí, en esta página, Universidad Cristo, este servidor Javier López, llevo semanas compartiendo lunes tras lunes y utilizando diferentes temas que vemos a través de la Biblia, compartiendo cómo esta verdad espiritual siempre a través de la humanidad es. Cómo entonces a través de la iglesia del primer siglo se cumplió la venida de Cristo, se cumplió la parucía del reino de los cielos. Y cómo eso en el contexto histórico se vivió.
qué sucedió dentro de esos seres humanos para que fuese la evidencia del cumplimiento de esta verdad espiritual. Entonces, eso nos ayuda a nosotros en nuestro presente a crecer en el entendimiento y comprensión de estas verdades espirituales y del lenguaje metafórico, simbólico, figurativo que los evangelios, que el Nuevo Testamento y libro de Apocalipsis utiliza. Y yo me enfoco en las historias de Jesús el Cristo, me enfoco en los evangelios, y en el canal Universidad Cristo me enfoco en lo que llamaríamos la historicidad de esta persona que yo considero que vivió un judío en el primer siglo, llamémoslo Yeshua, a quien a través de la Biblia a veces se llama Jesucristo. Pero ya Jesucristo representa un personaje y vamos a ver lo que este personaje en los Evangelios y Nuevo Testamento y Apocalipsis significa. Porque la revelación, ves, el entendimiento de este personaje, de esta verdad espiritual, nos acercará a esta verdad espiritual sobre la venida de Cristo. Porque es una verdad que cuando se comprende y se entiende, entonces causa en uno un cambio. Lo cambia todo. Por eso en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ves, una nueva vida. Y la nueva vida solamente se da a través de una nueva conciencia. Y eso es la venida de Cristo. Eso es la parusía. Eso es lo que llamaríamos la venida del Hijo del Hombre. Lo que llamaríamos la venida del Hijo de Dios. O la segunda venida de Cristo. Todo eso se está refiriendo a esa mentalidad nueva que gradualmente se forma dentro de uno, que le permite a uno comprender algo que antes uno no comprendía. Por eso es un apocalipsis, una revelación. Es como decir, cuando en la historia vemos, y yo utilizo este versículo mucho y lo continuaré utilizando, y es Lucas capítulo 17, versículo 21. Vemos que los fariseos deseaban señales de un reino físico, material, literal. ¿Dónde será el advenimiento del reino? Ahora, Jesucristo estaba en presencia de ellos. La realidad del todo, del reino del Padre, del reino de Dios, siempre, eternamente, por ser una verdad espiritual, siempre es presente. La presencia del reino de Dios, del reino de los cielos, según la historia y según los evangelios, por siempre ser presente, vemos que estos fariseos o maestros de la ley religiosa no la veían. No veían una realidad espiritual que según el texto nos quiere enseñar para que entonces nosotros podamos verla. Porque estamos viviendo la misma realidad. La presencia de todo lo que el reino de Dios es, de todo lo verdadero, justo y puro, siempre es.
Y nosotros en nuestro presente podemos estar en nuestra mentalidad que ha sido condicionada y conformada desde que nacimos a muchas ideas, a muchos conceptos. Y en nuestro presente, naturalmente, por todo lo que tenemos aquí, no podemos presenciar, no podemos asimilar, no podemos comprender lo que llamamos la venida de Cristo. Lo que llamamos es una verdad espiritual eterna en nuestro presente que nosotros, no la percibimos, no la comprendemos porque estamos esperando y anhelando que eventos físicos sobrenaturales sucedan. Y a través de las historias de los evangelios y Nuevo Testamento, por ser literatura espiritual, pues no nos está hablando a través del lenguaje metafórico, simbólico, figurativo de eventos exteriores fuera del ser humano, sino que esta literatura enfatiza el ser interno. Y por eso se requiere discernirla, conocerla, para que crezcamos, maduremos a la capacidad de poder en nuestro presente, poder ver y ver cosas espirituales, ver lo espiritual, como Mateo capítulo 5 versículo 8 nos dice: los puros de corazón verán a Dios. Ver lo espiritual nunca está hablando de ver con ojos físicos, por ser lenguaje figurativo, simbólico, metafórico. Está hablando de ver con la conciencia, con la percepción, ves, una intuición, una comprensión o entendimiento superior al que uno tiene. Y ahí se ve lo espiritual. Ahí se ve el reino de Dios. Porque se entiende. Y cuando se entiende, se conoce. Y entonces el ser humano se unifica para vivir, para hacer todo lo que ahora ve. Entonces, cuando miramos a través de los evangelios, y como hoy vamos a mirar el libro de Efesios, vamos a ver el cumplimiento de esta verdad espiritual a través de la iglesia. ¿Y quiénes son y han sido en la historia la iglesia? Y la iglesia siempre es seres humanos. Y vamos a mirar desde el primer siglo cómo esta verdad espiritual ha sucedido. Y lo que siempre nos hablan las escrituras es de ese cambio interno. Utiliza un lenguaje material que apunta, como que uno dice cuando la Biblia o nos habla del reino de los cielos, uno puede estar mirando para allá arriba, cuando el reino de los cielos es una verdad que está hablando, que sucede dentro del ser humano, que entonces cambia la vida del ser humano. Y termino para comenzar con los versículos. Por eso se requiere en tiempo, gradualmente, naturalmente, el entendimiento de estos conceptos espirituales. En los años, y les quiero dar la bienvenida a todos los que están participando. Henry, saludos, hermano, un abrazo a ti, a tu familia. Espero vernos pronto. En los años que llevo estudiando, en el caso mío, yo fui nacido y criado en la tradición de fe, en el evangelio, en la religión. Y que naturalmente sucede. ¿Ves? Uno tiene una forma de ver las cosas, de creer las cosas. Y en estos años, por eso he sentido la motivación
y la responsabilidad de compartir verdades espirituales, verdades eternas a luz de la historia. Y no solamente conforme a las tradiciones o a las interpretaciones que desde que nací se me había condicionado. Entonces, hoy vamos a estar mirando a través de Efesios capítulo 1, versículo 23 y Efesios capítulo 3, versículo 10 y 11. Vamos a estar mirando y dar respuesta a cómo la venida de Cristo se cumplió en la iglesia y cómo esa verdad hoy es presente. Y por eso, tal vez si me estás escuchando, puedes que yo suene raro, o este tipo está loco, o este tipo es y llenar los blancos. Porque como decía ahorita, porque podemos nosotros naturalmente estar en un estado que no podemos comprender algo que se requiere este nivel de conciencia. Y con eso no me quiero elogiar o como decir como que yo tengo más o no, sino que naturalmente, como muchas de las cosas. Aquí yo estoy en mi estudio de batería y semanalmente tengo estudiantes que están en su proceso de mejorar cómo tocan la batería. Y naturalmente se requiere que ellos, como decir, no tienen todavía este nivel de capacidad. Pero gradualmente van a seguir aprendiendo y llegan a ese nivel. Así mismo tienen que ver estas enseñanzas espirituales. Se requiere un nivel que tal vez ahora uno está en este nivel. Y por eso, cuando gradualmente uno se va exponiendo a verdades espirituales, y entonces, ¿qué sucede? ¡Pah! ¿Ves? Ese momento, ajá. Por eso lo llaman una revelación. Se le iluminó, se le prendió el bombillo. Aquí detrás yo tengo un muñeco y el muñeco se supone que tenga una bombilla en la cabeza y no la tiene. Y la bombilla en la cabeza, ¿qué representa? La iluminación, conocimiento, entendimiento, vida. Pero cuando no se tiene, se está en oscuridad, en tiniebla, en ignorancia. Entonces, por eso vamos creciendo en el entendimiento de estas verdades espirituales. Vamos a entrar en materia y leemos Efesios capítulo 1, versículo 23. Y si quieres buscar tu Biblia, si quieres hacer comentarios, alguna pregunta, siéntanse libres para compartir. Estamos procurando motivarnos a crecer en el entendimiento de verdades espirituales. Así que la mutua edificación siempre es buenísima. Efesios capítulo 1, versículo 23 dice: y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Cristo a través de la historia, Cristo a través de los evangelios, Cristo a través del Nuevo Testamento es una fuerza espiritual que causa dentro del ser humano una nueva voluntad. Por eso vemos Dios es espíritu. Por eso vemos el Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Y qué es un espíritu? A través de la historia de la humanidad, seres humanos a través de literaturas han compartido estos conceptos espirituales. Tienen que ver con la naturaleza de cada uno de nosotros. Tiene que ver, ¿ves? Los espíritus representan fuerzas internas.
¿Y de dónde provienen las fuerzas internas? De pensamientos. Y el poder que pensamientos tienen para influenciar deseos dentro de uno, para influenciar las emociones dentro de uno, y para ponerlo simple, pensamientos, ¿ves? Pensamientos celestiales, pensamientos divinos, pensamientos angelicales, pensamientos, ¿ves? Todo eso caracteriza a pensamientos de justicia, de amor, de bien, de rectitud, de bondad. Son una persona que tiene en su mente pensamientos de tal forma, lo que va a actuar, lo que va a hacer, lo que va a decir, ¿ves? En pensamientos, palabras y hechos, va a ir en línea de esa conciencia que tiene, de esos pensamientos que motivan sus acciones. Y de igual manera, la persona que tiene en su mente oscuridad, tinieblas, ceguera, ¿ves? Lo que domina en su mente entonces son pensamientos impuros, injustos, malos. Y eso naturalmente va a llevar a personas a actuar en la misma manera. Y por eso vemos que a través de los evangelios se está contando una historia para elevar el espíritu del ser humano. Y Jesucristo en cada evangelio representa, como decir, al espíritu fuerza mayor que impulsa, que motiva, que inspira, que anima, que levanta, que resucita. ¿Ves? Por eso utiliza todas estas descripciones. Porque está describiendo ese poder interno que motiva ahora a una persona a nuevas acciones, a una nueva forma de pensar, a algo que no tenía antes, a algo que no podía hacer. Porque tal vez su mente estaba a veces en esa condición de maldad, de tinieblas, de oscuridad, ceguera, ignorancia. Pero a través de las enseñanzas espirituales para elevar, para alzar, para levantar y despertar un nuevo nivel de conciencia, pues vemos Jesucristo. Por eso el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el poder más poderoso de los poderes del mundo invisible, como vamos a ver en unos versículos, refiriéndose todo esto a esa nueva voluntad en uno para hacer. Rafael, bendiciones hermanos, saludos. Entonces, con eso en mente, por eso vemos el versículo Efesios 1:23, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿ves? Por eso vemos que en la historia nos está contando que la iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia siempre se refiere a seres humanos. Vemos los evangelios como nos cuentan que Jesús el Cristo vino a discípulos, y de discípulos hubieron multitudes que escucharon el evangelio del reino de Dios. Y vemos que entonces ahí en ese proceso natural se dio el crecimiento espiritual dentro de seres humanos. ¿Y qué sucedió dentro de seres humanos? Los que le acabé de describir. Cómo dentro de seres humanos una nueva fuerza, una nueva motivación, un nuevo aliento. La fuerza divina se despertó como chispa de vida dentro de ellos y los motivó a poner en práctica, como diríamos, el sermón del monte, las enseñanzas de amar, de ser justo, de ser puro, y todas esas características que entonces van en línea, ¿ves?, con una nueva forma de vivir.
Y así vemos cómo sucedió y cómo entonces nos dice en Efesios 1:23, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo como el espíritu que vivifica a seres humanos, siendo formado en la iglesia. ¿Dónde? Siendo formado dentro de la conciencia de seres humanos que ahora en el proceso, método, crecimiento de seres humanos, ¿ves? Ahora podían, en un proceso natural, podían actuar, corresponder a las situaciones de la vida en Cristo, en su nueva conciencia divina formada en ellos, para ser justos, para amar, para ser capaces de, en vez de corresponder a otros con mal, ¿ves? Ojo por ojo y diente por diente, no, a presentar la otra mejilla. ¿Qué nos enseña eso? A presentar el otro lado de la moneda. Si alguien te hace mal, tú le haces justicia y bien. Y cómo una persona puede naturalmente hacer y ser así, si esto primero no pasa por un proceso de transformación. Y eso siempre ha sido históricamente lo que nosotros llamamos la venida de Cristo. La venida de Cristo es un concepto espiritual que a lo que se refiere es ese tiempo natural en cuanto uno es capaz de responder en su vida de una forma que antes no lo hacía. Y naturalmente, ¿ves? Es a medida que uno va elevando su nivel de conciencia. Por eso las enseñanzas de Pablo tienen que ver con, de modo nuevamente que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para muchos, ¿ves? A través de la tradición es todo lo puedo en Cristo, porque es el que está allá arriba en el cielo, a la diestra del Padre, y que algún día pronto va a venir y lo vamos a ver y nos va a salvar y nos va a llevar, y todas esas cosas que se esperan conforme a la teología de religiones occidentales. Pero cuando miramos estas verdades espirituales desde el Oriente y sus orígenes, los que han querido compartir a través de literatura, es de parábolas, cuentos, es ese nuevo nivel de conciencia. Para que, como decir, para que cada individuo consiga su super yo dentro de ellos. Consigan el reino de Dios dentro de ellos. Consigan a Cristo. La conciencia divina, tu mentalidad, tu conciencia, tu forma de ver la vida, tu propia identidad, tu persona, tu mente a través de todo tu día, en todo lo que piensas, dices y haces. Eso es Cristo formado en ti. Eso siempre ha sido y será la venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo y todos los términos que le queramos dar. Siempre por ser una verdad espiritual y eterna se está refiriendo a esa nueva mentalidad, cómo se formó en la iglesia, y por eso Cristo, ¿ves? Por eso la iglesia es como nos dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, ¿ves? Lamentablemente a través de tradiciones de fe y religiones, muchas personas viven incompletos. Aparentan que están completos y llenos, pero en silencio viven con monstruos mentales, con inseguridades. Y su vida en su presente no es auténtica, no es libre, no es fácil. Cristo
que dice: venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, y yo les daré reposo. ¿Y dónde se encuentra ese reposo? Siempre dentro de uno, siempre en ese bienestar supremo, cuando uno encuentra el reino de Dios en uno. Y por eso Cristo completa la iglesia y la llena. No estamos hablando de religiones, sino una verdad eterna, espiritual. Continúo. También es quien, Cristo nos dice que también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Imaginémonos entonces, como decir, cuando uno está en la sintonía de esta verdad que siempre es, y uno entonces es en el mismo sentir, en el mismo fluir de todo lo que siempre es, de todo lo que siempre Dios es. ¿Cómo podemos estar esperando que venga algo que siempre es presente? Y lo que sucede es que tal vez en mi presente, basado a cómo he sido condicionado a mirar a lo exterior, no puedo naturalmente percibir, comprender, ver esta realidad siempre presente que es en cada uno de nosotros y que diariamente a través de todo lo que hacemos se expresa. Busca y piensa donde hay un lugar, un solo lugar donde la esencia o presencia de Dios no esté. Entonces, en todo lo que nosotros somos, hacemos, pensamos, decimos, ahí es. Y si nosotros unimos nuestra conciencia, mente, espíritu, sentir en tal entendimiento, dime a ver si eso no trae paz y alegría. ¿Qué necesitamos que ya no sea dado? Como nos dice, pleroma, plenitud, completo, lleno. Continúo, Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, nos dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a hablar sobre este versículo 10 porque tiene mucho, es como decir, mucha carne, interesantísimo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes. El propósito de Dios, una de las cosas, y aquí esto es significativo, es nosotros crecer en el entendimiento de Dios. Hazte esta pregunta. Si tú tuvieses que describir a Dios, ¿cómo lo describes? Muchas personas, pasado a la tradición, a la fe, pues decimos Dios es nuestro Padre y tendemos a para allá arriba. Dios es nuestro Padre, tenemos esa conciencia, mentalidad de la figura de un Padre, de alguien. Decimos, no, Dios es espíritu, como Juan capítulo 4, versículos 23 y 24 nos dice, Dios es espíritu, pero realmente en nuestra mente a eso espiritual lo visualizamos material. Y por eso, a través de nuestro entendimiento, queremos ir allá, después de la muerte física, a algún sitio, porque allá entonces vamos a ver a Dios, porque anhelamos
ese padre figura física. Y necesitamos crecer en nuestro presente de esta verdad eterna, que siempre es, que llamamos Dios. Para que entonces en nuestro presente sea una realidad que de verdad vivifique nuestra vida a un nivel que tal vez ahora no tenemos. Por eso, cuando miramos desde la historia, y recuerda, aquí estamos compartiendo principios y verdades para el crecimiento espiritual y no para uno meterse a otra religión o abrir otra religión o hacer una religión para en la nueva religión, o que hay una religión mejor que otra y que esa es la mejor que uno ahora tiene que entender, aprender, conocer. No. Principios de vida espiritual son verdades que a través de la humanidad se han compartido y definen, como decir, con el mismo significado. Y por eso viven, ponen en práctica la misma definición de algo que los trascende. Y a través del Oriente, toda sabiduría, conocimiento de Dios o inspiración de literatura espiritual no comenzó con las historias del pueblo judeo-hebreo, que tal vez para nosotros, todas las historias de Dios y todo lo que conocemos de Dios, pues viene del pueblo judeo-hebreo, del Viejo Testamento. Y por eso tenemos que conocer la revelación de Dios al mundo. Porque decimos, Dios es eterno. Pues entonces tenemos que mirar la eternidad de Dios. Tenemos que conocer cómo Dios al oriente, a lenguas, naciones, pueblos, tierras, reveló su esencia en seres humanos, y cómo seres humanos a través de historias, de tradiciones orales, compartieron por miles de años antes de las historias del pueblo judeo-hebreo que llamamos Génesis o Viejo Testamento. Y antes, por cientos de años, literatura inspirada por Dios que antecedió escrita esta literatura. Y cuando vemos desde el oriente el significado que le dan a Dios como la única realidad que siempre es, como la fuerza divina. Y cuando se habla de la fuerza divina, entonces los objetivos de Dios, es como decir, definen a Dios con los principios más elevados, con el amor, con la pureza, con la verdad, con la justicia, con la paz, ¿ves? Con la honestidad y con todas estas cualidades, ¿ves? Atributos, virtudes más elevadas. Por eso son celestiales. Y vemos que a través de la historia, entonces vemos como una nueva nación, nómadas, un nuevo pueblo en la historia que comenzó con estos nómadas desde el antiguo cercano oriente. Por eso comenzaron sus historias, su Génesis. Génesis significa comienzo, inicio, principio. Cuando estudiamos la palabra, la primera palabra que Génesis 1:1 utiliza, dice Bereshit. ¿Y qué significa Bereshit? En el comienzo. ¿Y qué comienza así? Un cuento, una historia. Por eso vemos en el comienzo de este Génesis las historias concernientes a un pueblo.
a una nación. ¿A quiénes? A los judeo-hebreos. Y por eso estas son sus historias. Y por eso en sus historias ellos definen a su Dios. Y cuando digo definen a su Dios, lo que están definiendo es cómo interpretan a Dios de una nueva forma, diferente a cómo otras naciones que por miles de años los antecedían históricamente, que eran un trasfondo histórico que hoy uno puede corroborar basado a la ciencia, a la arqueología y todo lo que queramos utilizar para corroborar si el Oriente es más viejo que Abraham y Moisés. Pues podemos darnos cuenta que Abraham y Moisés representan personajes en las historias, en los cuentos de una nueva gente que están diferenciando su definición de Dios de una nueva forma. Están definiendo a Dios como la ley que siempre es, que nosotros llamaríamos la ley, parte, causa y efecto. ¿Ves? Es como a través de la historia lo que llamamos Dios es una verdad absoluta que siempre es. Y aquí, en esta literatura, un pueblo la está definiendo de acuerdo a sus ideas, a sus objetivos. Y por eso hoy en día, este pueblo está nuestro presente, viven tan diferente a como los cristianos que interpretan estas historias viven. ¿Por qué? Por cómo ellos definen lo que Dios es. Por eso necesitamos crecer. Y tal vez esto suene duro, rudo, pero es necesario por el fin de crecer, de madurar, de entender. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles, quienes a través de toda la historia son siempre los gobernantes, las autoridades invisibles. Y siempre desde todo este tipo de literatura oriental y a través de la vasta literatura, a través de filosofía, a través de el viejo mundo, nuevo mundo o del oriente, el antiguo cercano oriente y todo lo que llamaríamos occidente. Vemos como Roma, vemos como Grecia, ves todas las filosofías. Y cuando uno viene a ver y saca los conceptos bien, las palabras de domingo, es como decir cuál es la esencia de todas estas enseñanzas. Y es el crecimiento espiritual. ¿Y qué es? Como decía ahorita, las fuerzas internas que proceden dentro del ser humano naturalmente, de pensamientos que se convierten en deseos, en emociones, pensamientos que proceden de cómo el sistema sociopolítico forma a las personas. Y por eso todo el exterior influencia a las personas en su interior. ¿Y qué influencia? Sus pensamientos, sus motivos, sus racionalizaciones. Y que lleva eso a las personas a actuar, a vivir, a ser. Y a eso se refiere este plan eterno de Dios, de cómo utilizar a la iglesia, a seres humanos en Cristo, es en una nueva mentalidad para avergonzar a los poderes invisibles que gobiernan. ¿Y a qué se está refiriendo? A esa transformación mental de los poderes que gobiernan a los seres humanos.
versículos que podemos utilizar que se me viene a la mente es 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, cuando nos dice: y el Dios de este mundo. Y cuando vemos el Dios del mundo, se está refiriendo en contexto a la mentalidad de la sociedad y de la forma que la sociedad piensa, actúa, vive. Hay una palabra de eso y voy a hacer un video, no me acuerdo de la palabra, es algo, tiene que ver con la mentalidad social, pero hay una palabra específica. Espero que se me venga a la mente. Pero a esos poderes, ¿ves? ¿Por qué? Porque como Cristo representa, ¿ves? El Rey de Reyes, Señor de señores, ¿ves? Es esa fuerza dentro del ser humano que inspira una nueva vida de pureza, de justicia, de bien, una nueva conciencia, una nueva voluntad, un nuevo ánimo para ahora ser justo, para ahora ser sal, para ahora ser luz en medio de ¿qué? De la oscuridad, en medio de la sociedad que viven arraigados, ¿ves? A esos poderes invisibles. Y los poderes invisibles son a las personas que viven arraigados a sus pensamientos, a su mentalidad egoísta y egocéntrica. Y por eso en esa mentalidad la Biblia lo llama que están muertos, que son ciegos. La Biblia lo llama que son paralíticos, que están enfermos. Todas estas historias que vemos en los evangelios, donde nos hablan de alguien que estaba enfermo, alguien que estaba cojo, alguien con la mano seca, alguien que no podía caminar por 38 años, el paralítico que lo bajamos, la historia que lo bajaron, la historia de Lázaro. Lázaro enfermo, después estaba durmiendo, después estaba muerto, después apestaba por 4 días. Todas esas historias, lo que están describiendo en literatura poética para el crecimiento espiritual, están describiendo el estado natural de seres humanos. El ejemplo de Lázaro. Una persona, ponle, Lázaro, estaba enfermo. Una persona enferma. Una persona que va guiando y alguien le da un corte de pastelillo y se enfermó. ¿Cómo? Porque el primer pensamiento es: mira qué clase de sucio me cortó así. ¿Y qué viene después? El tipo viene y le pega freno. Y entonces viene Lázaro ahora a estar dormido. Dormido es que como el tipo me pegó freno, ¿qué es lo que pasa? Y viene uno y le saca el dedo, ¿ves? Y empiezan esos pensamientos y emociones alzar a uno. ¿Y qué pasa con Lázaro? Se muere. Se muere es cuando ya tus pensamientos egoístas, ves, tu carne, tus emociones toman control de ti, que te llevan a hacer lo erróneo. En pensamientos, en palabras o en hechos. Imagínate entonces Lázaro, muerto por 4 días. ¿Qué es lo que representa un muerto espiritualmente hablando? Alguien que entonces entró a una condición severa, y es como decimos cuando alguien por el enojo, por la ira, me cortaste, me sacaste, ahora yo me voy, y se paran y se bajan del carro, ¿ves? Y ahora pueden causar una tragedia peor. Y esos Lázaros muertos en tumbas que apestan, los vemos diariamente. Y si no entendemos el lenguaje simbólico, metafórico y figurativo que los evangelios nos cuentan, nos podemos quedar en la mente del niño, esperando todos los años que Santa Claus venga. Y Santa Claus viene porque el niño se levanta y ve los regalos, pero no entiende la verdad de Santa Claus, que son sus padres o familiares.
Y así nos puede pasar. Nos podemos quedar por años, siéndole fieles a nuestras tradiciones, sus ideologías y todas sus teologías, pero siendo ignorantes de verdades eternas, que a través de historias en lenguaje figurativo, la letra contiene una enseñanza de la vida natural. Y nos podemos quedar interpretando la letra como solo aquel Jesús, Dios Emanuel que vino, Él es el único. Cuando todas estas historias nos están enseñando exactamente esta verdad. Como según la historia nos enseña cuando Jesús decía, las cosas que yo he hecho, vosotros las haréis y aún mayores. Y pregúntate, ¿a cuántos ciegos tú le has sanado su vista? ¿A cuántos cojos y paralíticos tú le has sanado su parálisis? ¿A cuántos endemoniados, ves, espíritus inmundos, impuros, tú le has sanado, los has libertado? ¿A cuántos muertos tú has resucitado? Todo ese lenguaje es figurativo, porque está hablando del estado espiritual de seres humanos. Muertos espirituales, enfermos espirituales, paralíticos espirituales, mancos espirituales. Todo. Para que entonces cuando uno entiende lo que cada historia comparte, uno dice, wow. Estas enseñanzas, esta revelación, este entendimiento que a través del oriente de historias nos enseñan a crecer en el espíritu de una verdad sobrenatural, para que en esta nueva conciencia, la parusía, la venida de Cristo, la nueva formación mental que gradualmente me permite entender cosas que no comprendía hace una hora, hace 10 años, hace el tiempo que fuera. Y por eso a esa realidad espiritual la Biblia lo llama como un relámpago. Así será la venida del Hijo del Hombre, como ladrón en la noche, como un abrir y cerrar de ojos. Habrán dos juntos, uno será tomado y el otro dejado. Que todo eso nos enseña. Como relámpago, como un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche. Lo que sucede en ese momento de se me reveló, lo entendí, lo comprendí. Ese momento que uno dice, ajá, ahora lo veo. Dos estarán juntos, uno será tomado y el otro dejado. Dos personas, una lo capta, una se les revela, una se le forma la conciencia de Cristo en él, y ahora su vida de justicia, de paz, de verdad, de gracia, de favor, bendecido, y todo lo que le queramos añadir es arrebatado, ese es tomado, refiriéndose a ese éxtasis, esa experiencia interna emocional que cautiva, cambia totalmente a una persona. Y el otro se quedó en la mentalidad algareta, egoísta, se quedó como el Lázaro, muerto espiritualmente. Y vemos que todas estas enseñanzas, si procuramos crecer en el entendimiento de lo que la letra contiene, nos demostrará mucho más. Como Mateo capítulo 13 y Marcos capítulo 4 versículo 11. Los discípulos, según el texto, ¿por qué tú hablas en parábola? ¿Y qué dice la enseñanza? Porque al que tiene se le dará más. Y en este versículo no dice eso, pero es para que veamos el contexto. En el versículo dice, porque a ustedes se les concede conocer, ¿ves?
conocer los misterios, algo secreto, algo oculto, algo místico, algo sobrenatural y trascendental, algo eterno, que a otros no. Y por eso a ese que más tiene, ¿ves?, más conocimiento, se le dará más comprensión, se le dará más entendimiento. ¿Y qué va a suceder ese entendimiento? Lo empoderará para vivir todo en su presente de una forma sobrenatural. Y ahí vemos el cumplimiento de la venida de Cristo en la iglesia y cómo naturalmente los poderes, ¿ves?, los poderes del mundo invisible, como Efesios 3, 10 y 11 nos dice, para avergonzar a los gobernantes y autoridades invisibles. Pues naturalmente, como el texto nos dice, un árbol bueno no puede producir frutos malos. Y entonces, pues, ¿cómo se avergüenzan? ¿Ves? Porque nos dice también por ley espiritual, que un árbol malo, vamos a dejarlo aquí, no puede producir frutos buenos. ¿Ves? Entonces, la ley espiritual, la conciencia divina formada en la iglesia, esta verdad espiritual es cuando es la verdad, la justicia, la paz, el amor, es el reino de Dios, la vida pura, perfecta, se forma en el ser humano, que las acciones, ¿ves?, son sobrenaturales, son en la misma esencia, espíritu y sentir. Y vemos que así se avergonzaron, ¿ves?, estos poderes del mundo invisible. Refiriéndose a dentro de uno, se formó un nuevo espíritu, sentir, motivación, vida, enfoque, ambiciones, propósito, dirección, verdad, y todo eso, ¿ves? Ahora es mi norte, es mi caminar. Y eso viene a ser en la historia este grandioso versículo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese gran yo soy, históricamente, espiritualmente, es ese maestro interno, esa mente divina formada en uno. Que sin esa mente divina, ¿ves?, sin ese nuevo nivel espiritual, nadie puede venir porque los objetivos divinos del Padre, la justicia, la paz, el amor, la sinceridad, la verdad y todo eso está acá arriba. Por eso, sin esa misma mente unificada a la esencia que Dios es, a las cualidades y características, por eso sin esa mente, ¿ves?, aquellos que tienen la mente a este nivel, acá, no pueden, como un árbol malo, no puede producir frutos buenos. Y así vemos cómo históricamente este lenguaje nos dice cómo estas autoridades, poderes invisibles que gobernaban o en los lugares celestiales, Dios en su plan eterno utilizó a la iglesia para avergonzarlos. Y esta realidad históricamente ha sido dentro de seres humanos cuando trascenden en su interior de una vida impura, injusta, egoísta, a una vida justa, pura, verdadera, en unión con la vida y con todo lo que esta vida es. Termino con esto. Vemos el plan eterno de Dios cumplido en todo esto, pero te dejo con estas definiciones y todos estos versículos, notas, los dejaré en las notas, en los comentarios. Te dejo con esto. Cómo a través de mi página, canal YouTube, y en estos años definimos y defino lo que Cristo es. No una persona, sino una conciencia, tu mentalidad, tu ser, tu mente, que se forma
en el nivel más puro posible, a medida que naturalmente vas conociendo todo lo que Dios es, sus cualidades, atributos. Dios es santo, por eso tú eres santo, vives separado. Cómo hablas, cómo haces todo, lo haces porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es amor, Dios es paz, Dios es gracia, Dios es justicia. Todo eso es tu mente y a través del día actúas, vives en tales cualidades y se crece en esa identidad. Se crece como cualquier baterista. Aquí en casa yo he visto jóvenes crecer en su capacidad naturalmente, progresivamente, a medida que semanalmente siguen practicando, a medida que nosotros practicamos la perfección. Ser perfecto como Dios es perfecto, vamos cambiando esa vieja mentalidad por una pura, verdadera y justa. Y eso es la parucía en esta vida. En lo que nos resta de vida podemos vivir el reino de los cielos porque siempre es presente. Y si no lo estamos viviendo es porque no lo estamos viendo, porque está. Y ahí está la diferencia entre los que esperan que alguien venga a los que reconocen y son, viven, demuestran, manifiestan su naturaleza, descubren esa perla de gran valor que siempre han sido ellos, descubren ese tesoro escondido que siempre han sido, y así viven. Te comparto esto. Cristo es la conciencia divina y fuerza de buena voluntad. Cristo es tu fuerza divina de la vida, espíritu de vida y verdad. Cristo es tu mente iluminada. Cristo es tu nivel más alto mental que forma tu estado de vida presente. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24, nos dice: mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ese poder y esa sabiduría, ¿dónde es? Siempre a través de ti y de mí. Nuestro apocalipsis se encuentra escondido en el lenguaje metafórico, simbólico y figurativo que el Nuevo Testamento contiene, pero que naturalmente ahora no lo comprendemos o no lo podemos entender. La revelación de Cristo es capaz de despertar nuestras conciencias con el conocimiento, la comprensión y sabiduría de todo lo que siempre está presente. Namaste, shalom y bendiciones. Y hasta aquí este video, como otro lunes más, procurando compartir verdades eternas para que nuestro presente nos ayuden a crecer en nuestro contexto, nos ayuden a crecer en nuestras tradiciones y prácticas de fe, nos ayuden a entender el mundo en que vivimos mejor, por qué unas personas, las personas de las historias, por qué viven hasta hoy de una forma diferente, por qué son tan significativos en el mundo de nuestro contexto hoy. Todas estas historias, cuando uno entiende el lenguaje, nos damos cuenta de la realidad que estamos viviendo. Pero más importante, cuando entendemos el lenguaje, nos empodera a una gracia mayor. Nos empodera a conocernos a nosotros mismos mejor. Y cuando hacemos eso y crecemos en el conocimiento interno nuestro, conocemos a todo ser humano, a todo hermano y hermana,
fuera de fe, fuera de religiones, fuera de tradiciones, a todo ser humano, porque nos damos cuenta que la misma esencia que nos ha formado y misma gracia de vida, todos la tienen. Crezcamos en tal madurez y sigamos siendo sal y luz en medio de nuestro contexto. Hasta el próximo lunes. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.